promesa de un redentor. Atravesamos 5 dispensaciones. Ahora, ¿qué sucede? Cuando Dios crea al hombre, lo crea con la habilidad que todo hombre tuviera para hacer estas mismas cosas. Sin embargo, cuando Adán cae de la gracia de Dios, lo sacan del huerto del Edén, y ahora esta autoridad solamente cae sobre 4 personas: el vidente, el juez, el sumo sacerdote y el rey. Cuando miramos las 5 dispensaciones que consiguen después de la dispensación de la inocencia, nos damos de cuenta que estos hombres eran los personajes, estos hombres y mujeres eran los personajes en cual el pueblo, cuando quería escuchar palabra de Dios, tenía que ir a estos hombres. Por eso cuando los profetas hablaban, lo que ellos hablaban se cumplían, porque se había caído sobre ellos la misma autoridad que se le había entregado a Adán. Ahora, cuando vemos esto, suceden por 5 dispensaciones, y entonces llegamos a la 5ª dispensación, que es la dispensación de la ley. Y entonces la gracia llega y comienza a compartir la dispensación de la ley. Y son las únicas 2 dispensaciones que corren paralelo por un momento, porque Jesús, entrando al mundo, comienza a cumplir la gracia, y la ley corre paralelo con la gracia por un momento. Entonces Cristo viene, y cuando Jesús cumple su ministerio en la cruz del Calvario, Él declara: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. ¿Y qué sucede? El velo se rasga de arriba abajo. Cuando el velo se rasga de arriba para abajo, lo que está sucediendo en esos momentos es Dios declarando que ya no va a caer sobre estos 4 hombres, sino que vuelve al orden inicial. Que ahora Dios no va a habitar sobre un hombre, sino que va a habitar sobre un pueblo. Mi alma te alaba, Jehová Dios de gloria. Por eso antes de Jesús repitió varias veces al pueblo: yo me voy, pero les dejo un... Lo ve, ustedes saben, le dejo un consolador. Y en el libro de Hechos dice: pero recibiréis cuando el Espíritu Santo haya caído sobre vosotros. Ahora, si la palabra nos enseña que Cristo, muriendo en la cruz del Calvario, se rompe el velo, y ahora esa potencia vuelve a nosotros, porque hay una iglesia que se le tiene que decir: levanta las manos, abre la boca y adora a Dios. Cuando tú entiendes la autoridad que hay sobre tus labios, que tus palabras causa revolución en los ambientes. Mira, cuando, oh, mi alma te alaba, Jehová Dios mío, cuando una iglesia llegue a la evolución y a la madurez, que sepa que yo no necesito a alguien desde al frente que declare una palabra sobre mí, sino que yo tengo suficiente autoridad para abrir mis labios y comenzar a causar revoluciones, hermano. Yo le garantizo que no volverán a ver un culto apagado. No, yo te garantizo que no volverán a ver un culto frío, porque cuando los hombres y las mujeres de Dios comienzan a abrir sus bocas, la autoridad que emana de ellos comienza a causar revolución en el ámbito eterno. Estoy cansado de gente que dependen de otros. Dios no te hizo a ti para que dependieras de otro. La palabra dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Para entender esto, hermano, tenemos que mirar a David y a Goliat. Una historia tan básica. Estos 2 hombres se encuentran en el campo de batalla, y para ponerlo en términos simples, Goliat le dice a David: te voy a partir la cara. Y David se vira y le dice a Goliat: no, yo te voy a partir la cara a ti y te voy a cortar la cabeza. En términos simples, porque quiero que entiendan claramente lo que ustedes tienen en sus manos. ¿Qué sucede? Al final de ese día, las palabras de David se cumplen al pie de la letra. ¿Por qué? Porque David en las palabras tenía enlazado la autoridad divina dada por Dios desde el comienzo. Por eso cuando David comenzó a hablar, la eternidad tuvo que detenerse y escuchar lo que David hablaba. Y cuando David terminó de hablar, la eternidad comenzó a movilizarse para que lo que David había dicho se manifestase en su plenitud completa.
completa. Mi alma alaba la gloria de Dios. David entendía lo que él tenía sobre él. Por tanto, cuando él habló sabiendo que lo que él estaba diciendo era autoridad de Dios. Mi alma te alaba, Jehová Dios de gloria. Y el cristiano de hoy en día tiene que volver a tomar su autoridad y dejar de depender de otras personas y comenzar a entender que ustedes tienen poder para cambiar sus matrimonios, para cambiar sus familias, para cambiar sus iglesias. Ustedes no necesitan evangelistas, ni profetas, ni misioneros. La iglesia de Dios tiene suficiente poder para cambiar. La iglesia de Dios fue creada para dominar y no ser dominada. Por eso me molesta tanto cristianos caribajos, cristianos confundidos, cristianos que no saben dónde están parados, cuando la palabra me dice a mí: lo que yo atare en el cielo será atado en la tierra, y lo que yo desate. Ay, yo quisiera tener por lo menos una persona en esta noche. Estoy cansado de congregaciones que piensan y viven de campañas en campañas, y convenciones de convenciones, y campamentos de campamentos, y regresan a sus cultos normales y dicen: ay, si tuvieras todavía en el campamento. Hermano, el Dios del campamento es el Dios del culto de oración. El Dios de la convención es el Dios del ayuno del domingo. Hermanos, hay un concepto erróneo. La gente dice: oh hermano, Dios estaba aquí esperándonos. Ya Dios había llegado. Teológicamente podemos discutir la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, y en ese término estamos de acuerdo que en la omnipresencia de Dios, Dios está en todo lugar a la misma vez, porque Dios es algo que es y no existe. Por lo tanto, Él está aún en la ausencia de lo natural o en la ausencia de algo. Entonces, si lo discutimos de esa manera, entonces amén, teológicamente usted está correcto que Dios está aquí. Pero sin embargo, cuando lo hablamos en el término de la iglesia, eclesiásticamente, tú tienes que entender que Dios llegó cuando tú llegaste. Thank you. I'll preach on this side. Dios llegó cuando yo llegué. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios toma la tercera parte de su deidad y la deposita en el hombre, que a través del Espíritu Santo, la tercera parte de Dios dice que ahora mora en mí. Por lo tanto, si yo tengo parte de Dios, formo parte de Él. Mi alma te alaba, Jehová. Y cuando yo entro a un lugar, Dios entra conmigo. Ay, Dios mío, Señor. Entonces, como nosotros clasificamos el mover de Dios de acuerdo a la cantidad y de acuerdo a la música y de acuerdo a los músicos y a los cantantes y al predicador, entonces cuando yo miro mi culto de oración, ya yo en mi mente digo: Dios no se va a mover aquí. Sin embargo, Dios está esperando que la tercera parte de Él se active en medio del culto, porque donde hay dos o tres reunidos en su nombre. El problema es que tenemos una iglesia, y hermanos, perdónenme, y yo sé que tengo que volver mañana, pero bendito, tengo que decir eso. Tenemos una iglesia engreída. Tenemos una iglesia, hermanos, yo he estado en países donde no hay bancas. El director de misiones, nuestro pastor, él le puede contar. Yo he estado en lugares donde no hay ventanas, donde no hay puertas. Lo que hay son unas paredes montadas en palos o en cemento reforzado, un piso de tierra. No hay micrófonos. Sin embargo, lo que sale
de la boca de ese pueblo, hermano, estremece cualquier lugar. Mi alma te alaba. Sin embargo, llegamos a la iglesia y no están los músicos. Ay, el culto va a estar flojo. Hermano, no hay culto flojo, hay cristianos flojos. Mi alma te alaba, Jehová Dios de gloria. Hermano, no hay culto apagado, hay cristianos apagados, hermano. Desde que yo entendí el principio de que Dios está sobre mí y cuando yo hablo, Dios se mueve, yo no conozco un culto apagado y un culto frío. ¿Por qué? Porque Dios está presente para manifestar su gloria, y cada vez que 2 o 3 se reúnen, algo tiene que revolucionarse, algo tiene que pasar. Pero como no abro mi boca, como no entiendo la autoridad que yo tengo, la Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. ¿Por qué muchas iglesias no progresan? Porque la misma iglesia la mata. If you don't want me back tomorrow, let me know. La misma iglesia muchas veces mata a la iglesia. Porque aunque no se presta, aunque se le tienen que decir 100 veces que levante la mano y abra la boca, no se le tiene que decir ni una vez critique o calumnia o bochinche. Dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces, cuando tú hablas negativamente de tu pastor, de tu líder o de tu iglesia, tú estás atando a tu iglesia a una maldición y estás creando un poder contrario a la manifestación de Dios. Esto está en su Biblia, hermano. Yo le estoy enseñando palabra. Muchos de nosotros oramos por nuestros hijos y nos preguntamos por qué nuestros hijos no se han convertido. Porque aquí tú dices, Señor, sálvalo, y en la casa tú le dices, tú no sirves para nada. O todo el mundo quiere ser adorador, ¿verdad? Hermano, para disparar la pistola tienes que aprender la potencial de la pistola. Y tus labios crean revolución, tus labios crean movimiento. Es tiempo que la iglesia comience a examinar lo que está hablando y lo que está declarando. A lo mejor la iglesia, el ministerio no ha prosperado, no porque no quiera, sino porque lo que tú estás hablando no está permitiendo que la iglesia prospere y que el ministerio se levante. Hermano, tenemos que comenzar a cuidar lo que hablamos, porque la iglesia tiene poder, sea positivo o sea negativo. Lo que tú declares se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque ya ese principio es establecido y Dios no va en contra de ese principio. Por lo tanto, de acuerdo a lo que tú hables, Dios lo va a activar, pero depende de ti lo que suceda. Entonces la iglesia de Dios tiene que entender este potencial y comenzar a hablar vida. Mi alma te alaba, Jehová Dios de gloria. Hablar positivo, hablar sí se puede, sí lo vamos a hacer, en el nombre de Jesús vamos para adelante. Pero si comenzamos a declarar cosas negativas y comenzamos a aguar nosotros mismos en la iglesia, después no nos preguntemos por qué estamos como estamos. Hermano, tú tienes la autoridad de levantarte, tú tienes la autoridad de cambiar el ambiente, tú tienes la autoridad de manifestar gloria en tu iglesia. Tú no necesitas tocar al que está a tu lado, dile, yo no te necesito a ti. Tócalo, dile, I don't need you to feel God. Yo no necesito a más nadie para sentir a Dios. Yo simplemente abro mi boca en espíritu y en verdad, y Dios se comenzará a mover. Mi alma te alaba, Jehová. El problema es que tenemos una iglesia que dice ser creyente pero no cree. Tenemos cristianos que simplemente sus vidas son vidas rutinarias. Hermanos, yo tengo 34 años. 30 de esos años la he pasado en el evangelio. Mi mamá vino a los pies de Cristo cuando yo tenía 4 años. 30 de esos años le he pasado en el evangelio. Y hasta el día de hoy alabo a Dios como si fuese el primer día.
porque yo entiendo que el gozo que yo tengo por dentro, yo tengo que manifestarlo. Y yo entiendo que cuando yo abro mi boca, las personas que están a mi lado estén como estén. Por eso tú ves que cuando un cantante, y esto lo vamos a hablar ahora mañana, de la magnitud y el impacto de que una persona ungida abra su boca, lo que sucede en el ambiente y qué